Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 192. Y dice: ¿y cómo pueden entonces ganarse la confianza de nuevo los mercados financieros? Y responde: además del compromiso personal gracias a valores éticos fundamentales, la mayor transparencia posible en las transacciones es el medio más efectivo para sacar a los ámbitos bancarios y financieros de la mayor crisis de su historia. Por otro lado, un marco legal unitario y vinculante debe regir los mercados financieros internacionales. Para que se pueda imponer estas condiciones es necesaria una autoridad política global con competencias específicas. Bueno, hemos hablado en el punto anterior sobre los mercados financieros, sobre el riesgo de especulación financiera. Se utilizó allí la mentalidad, o sea, el término de cuidado con la mentalidad de casino, ¿eh? Claro que es lícito, moral y confluyente con la doctrina social el que existan también mercados de valores, pero existe el riesgo de que sean utilizados como si fuese una mentalidad de casino, ¿no? Y ahora hace una pregunta más, este punto 192, sobre qué puede hacerse para ganarse la confianza, ¿no?, en los mercados financieros, porque es cierto que existe, vamos a ser claros, una cierta desconfianza de que ese mundo de la inversión, por ¿no?, por el juego de casino, como decíamos, ¿no?, pues genere una desconfianza, como si ese mundo está desconectado del trabajo real, ¿no? Bueno, y aquí da una pista en ese cómo ganarse la confianza. Habla de la importancia de la transparencia, porque es decir, tiene que estar ligada, pues, ese mundo financiero a un compromiso real, a un trabajo real, y para eso es muy importante que exista una transparencia, ¿eh? Una transparencia en la que uno sepa qué está invirtiendo, en qué está invirtiendo, dónde está invirtiendo, de qué manera, de qué forma, una transparencia, cosa que en este mundo no es fácil, porque a veces existen productos financieros complejísimos, ¿no?, en los que uno no sabe exactamente ni dónde ni qué está invirtiendo. Dice aquí que es muy importante que exista un marco legal internacional que debe regir los mercados financieros internacionales. Alguien dijo por ahí que el dinero no tiene patria. Y esa expresión, pues, describe algo que es muy peligroso. Decir que el dinero no tiene patria, pues es decir, el recurso a la mejor bandera, al mejor postor. Igual que existen, barcos, ¿no? Multitud de barcos que llevan una bandera de conveniencia, pues una bandera de conveniencia de un país, pues quizás minúsculo, que prácticamente no tiene ni siquiera mar, pero resulta que ha recurrido, ¿no?, a una fórmula para que se puedan los barcos internacionales ponerlos bajo su bandera con toda una serie de ventajas fiscales, ¿no?, pero no es real porque ese país ni siquiera tiene mar, ¿no? Pues también existe lo mismo, pues, en el mundo financiero, de manera que existen paraísos financieros, etcétera, que obviamente hacen un gran daño al conjunto de la economía mundial. Entonces, aquí dice que para que exista una garantía, una confianza, sería muy importante que hubiese una autoridad política global con competencias internacionales, porque de lo contrario, eso de que el dinero no tiene patria, ¿en qué se traduce? Se traduce que es una especie como de escapatoria para que yo, al margen de el deber que yo tengo de responder al bien común en mi entorno, pues me busco un paraíso fiscal totalmente ficticio en no sé qué lugar del mundo, en el que, pues, por ejemplo, es sabido que en el Peñón de Gibraltar existen más empresas que habitantes. ¿Y eso qué supone? A ver, aquí hay el doble de empresas que habitantes. Pues eso es obvio que está escondiendo
todo pues una ingeniería de tipo financiero técnico, pues para escaparse de tributar, de los tributos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, los mercados financieros, para que respondan, no a una dinámica que decíamos aquí, que es la dinámica de mentalidad del casino, sino para que estén pegados al valor real del trabajo y del producto, es importante pues que sepamos dónde estamos invirtiendo y que existan obligaciones éticas equiparables en unos sitios y en otros. Tiene que haber obligaciones éticas equiparables, porque de lo contrario no existe una justa cooperación, ¿no? O una justa competitividad, ¿no? Por la diferencia tan grande de situaciones en las que se viven. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Al punto 193. ¿Por qué el desarrollo es algo más que crecimiento económico? Y responde: desarrollo es un concepto más amplio que crecimiento económico. Además de una perspectiva de bienestar y seguridad, el ser humano necesita también una perspectiva de desarrollo en numerosos ámbitos: en la familia, en la fe, mediante la formación y mediante los buenos cuidados médicos. Siguen aún siendo muchos en los países ricos los que sueñan con una isla de bienestar. Sin embargo, ningún Estado puede afrontar en solitario los problemas y resolverlos por sí solo. Una de las tareas de los agentes de la economía internacional es la consecución de un desarrollo integral y solidario para la humanidad, es decir, para todo el hombre y para todo hombre. Esto ayudará también a los propios países ricos. No es cierto que los ricos hayan de volverse cada vez más ricos y los pobres más pobres. En un sistema económico humanamente digno, el crecimiento económico lleva a una mejora de la situación global de todos, de nosotros y de los demás. Bien, hasta aquí es la lectura de este punto, el 193, que responde a la pregunta de ¿qué entendemos por desarrollo? Algo más que crecimiento económico, porque fijaros, podría ocurrir que en un lugar determinado haya pues un crecimiento económico tremendo, ¿no? Un crecimiento económico del PIB anual, y si alguien dice, pues fíjate, qué desarrollo tan grande está teniendo esta nación, porque el crecimiento económico, a ver un momento, existen otros muchos parámetros aparte del crecimiento del PIB anual, entonces, ¿qué parámetros son esos? Pues aquí se desarrolla unos cuantos, ¿no? Se dice unos cuantos. Se dice seguridad. Bien, la seguridad es cierto. El hecho de que en un estado, ¿no? En una nación haya un nivel de seguridad
muy diferente, ¿no? O sea, que no existan niveles de delincuencia, para entendernos, ¿no? Que sean muy elevados, eso es uno de los elementos más claves, ¿no? Pero fijaros, dice sin embargo, el bienestar, ¿de qué manera el bienestar se puede medir, ¿no? El bienestar, si únicamente se mide pues por el nivel de consumo, vamos mal, ¿eh? El bienestar también aquí se habla de 4 parámetros claves, ¿no? Para poderlos medir, que es familia, fe, formación cultural y cuidados médicos. Es decir, el bienestar, el modelo de desarrollo, es aquel en el que la familia tiene un espacio en el que puede desarrollar su vida, su proyecto común. El que la familia tenga el espacio y sea reconocida como el sujeto que decide, ¿no? El rumbo de la vida, es básico para entender qué nivel de desarrollo existe en esa nación. Una nación en la que la familia no pinte nada, todo está al albur del individuo, pues es una nación en la que el nivel de desarrollo es muy bajo. Lo mismo con referencia a la fe. Una nación en la que no existe la libertad religiosa, la libertad de culto, en la que pues la fe y las tradiciones religiosas son ridiculizadas, donde existe un laicismo agresivo, militante, etcétera. Esa es una nación con un nivel de desarrollo muy bajo, muy bajo. ¿Por qué? Porque se está atacando contra un elemento que es básico y fundamental, ¿no? En el designio, o sea, en la concepción del hombre, ¿no? En el derecho del hombre de poder vivir el horizonte de su vida abierto a la religiosidad. Allí donde la libertad religiosa, bien sea por legislación, bien sea por presión del ambiente cultural, no es suficientemente respetada, hay que decir que es un país en el que el nivel de desarrollo está muy comprometido. El siguiente elemento, ¿no?, referido aquí por este punto del catecismo, para medir dónde es el desarrollo, pues es la formación cultural. La formación cultural, qué nivel de formación cultural tiene un pueblo, es un elemento muy importante, y de acceso a la educación. Y por último, el de la salud. El de la salud. Posiblemente el de la salud y el de la educación son fácilmente compartidos, ¿no?, por el conjunto, digamos, de las sociedades. Me refiero como teóricamente, todo el mundo reconoce teóricamente que la educación y la salud son 2 parámetros claves para medir el nivel de desarrollo, pero pasan mucho más desapercibidos el de la tutela de la familia y la tutela de la libertad religiosa. Bien, y por último, en este punto 193, en la segunda parte del punto, subraya que no puede existir un desarrollo si no es global, si no es de todas las naciones. Pensar en islas de bienestar es una tentación, es un espejismo. Lo estamos viendo a muchos niveles, ¿no? Las crisis que están viniendo, las crisis migratorias, las crisis de las pandemias, o sea, cada vez vemos con más claridad que el desarrollo o es de todos o acaba no siendo de nadie, Es una convicción a la cual fácilmente a veces se llega por experiencias dolorosas, ¿no? Por ejemplo, lo acontecido en Oriente Medio, cómo se generó allí pues una crisis tremenda por aquellas guerras en Irak. Nace el Estado Islámico viene a Occidente, comienza a hacer atentados, o sea, de aquellas fijaros bien, ¿no?, de aquellas intervenciones erráticas, después surge un movimiento terrorista. Es que nos hemos ido dando cuenta con el paso del tiempo de que la solución tiene que ser global, y no acontecen cosas en la otra parte del mundo que sin que a ti te lleguen a afectar tarde o temprano. En definitiva, que el desarrollo tiene que ser para todo hombre y para todo el hombre. Dice aquí, hace una distinción muy curiosa, ¿no? Decir que es para todo hombre quiere decir para los hombres de todo el mundo.
pero también luego dice para todo el hombre, o sea, en todas las dimensiones del hombre, en todas las dimensiones de la vida, no únicamente en una dimensión económica y no en una dimensión humana. Tiene que ser, repito esta expresión, el desarrollo tiene que ser para todo hombre y para todo el hombre. Es muy interesante esta matización. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 194. Y con él concluimos, digamos, el apartado 7 de este DOCAT, que tenía como título Bienestar y justicia para todos, sobre la economía. Era un apartado sobre la economía, que ha sido de los puntos 158 al 194, como digo, con el que hoy concluimos. La pregunta es, ¿qué es la corrupción y cómo se puede combatir? Y dice, la corrupción, esto es, la malversación por propio interés del poder que ha sido confiado y de los medios disponibles para ella, es un tumor cancerígeno que mata a las sociedades de dentro. Y entonces los que carecen de poder se ven obligados a pagar por servicios que les corresponden por justicia: seguridad, educación, salud, trabajo, desarrollo profesional. Sucede también frecuentemente que quien ha sufrido la corrupción se vuelve corrupto al alcanzar un pequeño ámbito de poder. Forman parte de la corrupción el soborno, la malversación, el mal uso de los bienes confiados y el amiguismo, así como otras muchas cosas más. La corrupción, que está muy extendida, tiene consecuencias devastadoras. Incluso algunas instituciones eclesiales no están exentas del dulce veneno de la corrupción, expresión del Papa Francisco, dulce veneno de la corrupción. La corrupción contradice todos los principios de la doctrina social, defrauda al ser humano en sus derechos naturales, hiere el bien común y destroza la dignidad de las personas. Por ello, la lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos, pero ha de serlo sobre todo de los políticos. Un primer remedio contra la corrupción es un control social del reparto de derechos y recursos, gracias a la máxima transparencia. Las comunidades y los cristianos que no se dejan sobornar en medio de sociedades corruptas y que están libres de corrupción pueden convertirse en un fermento de una renovación de toda la sociedad. Bueno, como veis, un punto práctico donde los haya, y comienzo por lo último que dice, que las comunidades cristianas y los cristianos, ¿no?, que ellos dicen, a ver, yo voy a actuar en justicia social y por lo tanto no voy a permitir corruptelas, no me voy a hacer cómplice de corruptelas, pues de muchísimas maneras, ¿no? Porque existe todo, ¿no?, una gama de sobornos, de malversaciones, de amiguismos, de recurrir a fraudes, de, bueno, pues fraudes fiscales, montones de cosas, ¿no? No me voy a hacer cómplice, o sea, no,
voy a interpretar también como parte de la voluntad de Dios el respeto a la legalidad vigente, que podría ser mejor que en el tema, a la hora de organizar el tema de los impuestos y tantas cosas podría haber sido de otra manera. Bien, vale, pero no soy yo el que legislo. Si cada uno se va a sentir con la libertad suficiente de hacer corruptelas, ¿no?, de recurrir a mentiras, pues porque se justifica en que él las cosas no las haría así, pues entonces obviamente la corrupción se sirve a la carta, y eso no puede ser, ¿no? Sobre todo hay que pensar en una cosa, que la corrupción la pagan otros, la pagan otros. Por ejemplo, si no existiese en este momento ningún nivel de corrupción en la sociedad, pues lo mismo tendríamos que pagar mucho menos impuestos. Lo mismo, habría mucho más dinero, pues, para poder colaborar con causas importantísimas que ahora no existe suficientes recursos. O sea, ¿os imagináis lo que sería que hubiese corrupción cero en la sociedad, fraude cero? Entonces, digamos que cada vez que nosotros defraudamos o nos corrompemos de alguna manera, hay afectados. Lo digo porque existe una mentalidad en la que, bueno, como una cosa es pública, como es del Estado, como en el fondo yo pues estoy, por ejemplo, pues cobrando un seguro de desempleo que no me corresponde al mismo tiempo que trabajo. A ver, eso es una corrupción. Y yo, ¿qué mal le hago a nadie? Hombre, pues claro que le haces mal a alguien, porque si tú estás cobrando, pues, un seguro de desempleo cuando en el fondo estás trabajando, pues en el fondo, pues hay personas que, o sea, hay situaciones que no van a tener suficientes recursos. O sea, siempre hay personas que se van a ver afectadas por nuestra falta de fidelidad, ¿no?, a la hora de vivir, digamos, la justicia social. Además, también hay otro efecto que es tremendo, que es el de un efecto expansivo. O sea, así como el bien es expansivo, también el mal es expansivo. Ocurre con frecuencia diciendo, bueno, aquí todo el mundo se corrompe, pues yo no voy a ser el tonto, ¿no? Yo no voy a ser el tonto del lugar. Y entonces, claro que existe una especie de efecto expansivo, de quitarle importancia. Si lo hacen muchos, no debe de ser tan grave, ¿no? Bueno, pues eso, obviamente, o sea, esto lo que indica es la responsabilidad tan grande que tenemos en el factor testimonial, porque las cosas que hace uno van a tener efecto en otros. Bueno, y también el Santo Padre, aquí hay una cita en la que dice, cuidado, que en el seno de la Iglesia también no estamos exentos de tal cosa, no estamos exentos de esto, estamos continuamente, ¿no? Pues, por ejemplo, pues ahora mismo os cuento un pequeño detalle, ¿no? Un pequeño anecdotario. Pues estamos ahora en este tiempo de pandemia, etcétera. Se necesita comprar que si hidrogeles, que si mascarillas o lo que sea, y de repente te encuentras con que alguien te las vende y te las vende a un precio más barato que los demás. Pero claro, su empresa la tiene cerrada con los ERTES y está cobrando un dinero para tener cerrado, y entonces por otro lado está bajo manga vendiendo productos aunque lo tiene cerrado. A ver, pues es que no es posible. No es posible, no es correcto que le estemos comprando a esta persona. Si hay que comprarlo más caro, pues lo compraremos más caro, pero no podemos colaborar con la corrupción. Bueno, es un ejemplo, lo digo porque me ha pasado hace media hora. O sea, pero estamos continuamente con situaciones de este estilo, ¿no? No podemos hacernos corresponsables de la corrupción. Bien, el bien común, como su propio nombre indica, es común, ¿no? Y bueno, pues por lo tanto tiene que existir en nosotros una conciencia de que hay que combatir esta lacra, que dice aquí que es un tumor cancerígeno que mata a la sociedad. Tumor cancerígeno, ¿no? Tenemos que decir corrupción cero, igual que se dice aborto cero, pues bueno, pues corrupción cero. Creo que es un punto importante para concluir, ¿no? Para concluir este apartado del DOCAT, bienestar y justicia para todos, la economía. Terminamos con este punto diciendo corrupción cero.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.